Vamos a iniciar con la conferencia La experiencia de Pacífico Noticias y las estrategias de hoy para la democratización de la información en tiempos de posacuerdo. Esta conferencia estará a cargo de Luis Alfonso Mena, periodista, abogado, magíster en historia y director de Pacífico Noticias. Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Voy a compartir con ustedes inicialmente una pieza de nuestro informativo de hoy. Para poder estar nosotros hoy aquí, hemos tenido que dejar casi listo el noticiero, que como ustedes entenderán, no tenemos los mecanismos para hacer transmisión en directo. Esos mecanismos, pues en algún momento los podremos llegar a tener. Por ahora todavía no. Y hemos tenido que dejar listo nuestro noticiero. Solamente nos faltan por editar dos piezas. Una que es con entrevistados o con entrevistas de nuestros conferencistas, y otra con entrevistas con los asistentes que han realizado José Marulanda y Diana Jaramillo, dos de nuestros reporteros. Y quiero compartir esa pieza que son los titulares de la emisión de hoy. O sea, ustedes van a ser los primeros en verlos, pero solo se van a emitir al aire a la 1 de la tarde. Hemos diseñado una edición especial, la hemos denominado una edición especial, con una sinopsis muy apretada de lo que hemos hecho a lo largo de 3 años. Este es un proyecto que nació el 28 de abril del año 2014, tuvo su primera emisión unos días previos al 1 de mayo y que ha logrado mantenerse al aire durante estos 3 años en medio de muchas dificultades. Y la idea de este foro es rodearnos de amigos como ustedes, no solamente para que nos escuchen, para que escuchen los planteamientos muy valiosos que van a hacer nuestros invitados, Jesús Abad, el profesor Alejandro Ulloa y mi querido discípulo y corresponsal de Telesur en Colombia, Milton Ryan Henao, sino también para que de aquí surja algo, que son las ideas que voy a plantear al final de esta exposición. Es decir, que este encuentro sirva para algo. Regularmente los foros sirven para escucharnos y para que haya exposiciones muy interesantes, conceptualmente, etcétera, pero no queda nada de eso. Yo siempre he sido de la idea de que los foros, los encuentros, aquellos escenarios para los que hacemos tantos esfuerzos, pues den frutos, sirvan para algo. Y esa es la idea con ustedes, que finalmente ustedes se conviertan en una especie de comité asesor de Pacífico Noticias, porque nuestro objetivo no es solamente informar y generar opinión, sino incidir. Y para incidir necesitamos que ustedes se apropien del noticiero. Esto es un noticiero para ustedes y a través de ustedes para la comunidad. Digamos que es importantísimo, yo valoro muchísimo la presencia de las personas que están aquí, porque no es fácil la convocatoria. Nosotros no estamos en señal abierta, estamos en un sistema de cable. Ese sistema de cable es bastante restringido porque son solamente 2 cableoperadores, en Cali 112 y Global Televisión 12, que son los que difunden la señal del canal C de Cali, y los esfuerzos que hacemos cotidianamente a través de las redes. De modo que para mí es supremamente valiosa la presencia de ustedes. Son un núcleo de la sociedad muy importante y queremos que ustedes, creo que han quedado ya guardados sus datos para que se conviertan en una especie de comité asesor de Pacífico Noticias de hoy en adelante, que nos estén acompañando y a quienes estemos consultando. Miremos la pieza de los titulares de hoy.
Pacífico Noticias llega hoy a sus 3 años de existencia, un periodo de iniciativas, esfuerzos, luchas, vicisitudes y muchos logros. Les tenemos una emisión especial con una selección de 16 de las mejores piezas periodísticas producidas por nuestros reporteros. En nuestra edición especial con ocasión de los 3 años de Pacífico Noticias, la serie El Cartel de los Remates fue una de las investigaciones más profundas hechas por nuestro noticiero en su primer año. Ahorita realmente estamos siendo desplazados por las oficinas de cobro. A lo largo de 8 informes desentrañamos los complejos nexos entre el sector financiero, jueces, especuladores de viviendas, inspectores y policías. Pacífico Noticias fue el único medio de comunicación del Valle del Cauca que estuvo presente en la histórica 10ª Conferencia Nacional Guerrillera en el Yarí a finales de septiembre, donde las bases de las FARC ratificaron las decisiones tomadas por sus dirigentes en los diálogos con el gobierno en La Habana y ayudó a esclarecer dudas e inquietudes. Hemos cumplido, estamos poniendo en manos de la sociedad colombiana un acuerdo de paz que es sobre todo una posibilidad de abrir espacios. A lo largo de estos 3 años hemos hecho seguimiento y visibilizado todo el proceso de paz hasta la firma del acuerdo final en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre, luego del tortuoso plebiscito del 2 de octubre y de las luchas intensas de los colombianos en las calles en defensa de la paz. Un acuerdo en el que todos esperamos que por fin se puedan implementar de manera real en las regiones. También seguimos el camino de la insurgencia hacia las zonas veredales transitorias de normalización para iniciar la dejación de armas. Estuvimos en muchos de estos puntos, como en Caldono. Debemos acompañar, hacer un apoyo técnico, depende de nuestros conocimientos, a la implementación del proceso de paz. Pacífico Noticias se hizo presente también en la tragedia de Mocoa, contando las historias del pueblo de este que se convirtió en drama nacional. Aquí es nuestra casita ahora, porque la de nosotros se nos fue todo. No quedó pero absolutamente nada. Y hemos contado infinidad de historias como parte de nuestros nuevos formatos y en desarrollo de las denuncias de las arbitrariedades cometidas por tantos agentes estatales, como las que comete la alcaldía de Cali al destruir las casas de más de 80 familias del Jarillón del río Cauca en medio de la impunidad y del silencio de los medios caleños. Fue una mañana difícil, las más difíciles de toda mi vida. Las más difíciles de toda mi vida y aún las recuerdo como si fuera hoy. Las crónicas humanas y también sobre los seres sintientes han sido la tónica en este noticiero, como la de María Cano, la defensora de los animales en Cali. No puedo irme más de 24 horas porque pues ellos a las 5 de la mañana, los gatos piden comida por instinto a las 5 de la mañana. Los problemas del mundo no han sido ajenos a Pacífico Noticias y en un mar de manipulaciones mediáticas hemos tratado de difundir la verdad de procesos como el de la República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy estamos manifestando pues el pueblo de Venezuela en favor de la paz. En deportes, los testimonios de los atletas forjados desde abajo en medio de terribles dificultades han tenido presencia en nuestras emisiones. Las historias de Zully o del boxeador Alexander Castro son ejemplo de ello. Mi amor por el tenis nace cuando un amigo me propuso que viniera a jugar. Yo entrenaba baloncesto en ese tiempo. Las expectativas son llegar a una selección Colombia y ganar unos olímpicos. Y en cultura, la crítica social en el arte se hizo presente a lo largo de estos 3 años al aire de Pacífico Noticias. La exposición Cali se dibuja y el Festival Popular Callejero son evidencia de ello. Así como unos pueden tener un taller para hacer su teatro bajo un techo, nosotros lo hacemos bajo el sol, bajo la lluvia. Así, en estos 3 años, desde el 28 de abril de 2014, nuestro camino ha sido la verdad. Bueno, realmente es una síntesis demasiado apretada. Yo hubiera querido incluir también algo de las múltiples movilizaciones que hemos cubierto. Hemos estado en casi todas las movilizaciones, en las resistencias que ha habido en Cali, acompañando a la gente en las calles. Yo diría que hay una serie de
espacios, de escenarios que han sido muy importantes en Pacífico Noticias. El primero, como ustedes veían, vamos a poner aquí el derrotero de hoy, la visibilización del proceso de paz, nuestro compromiso con la defensa del acuerdo de paz, con su implementación en medio de tantas dificultades. En segundo lugar, la visibilización de múltiples actores y actos sociales que en la mayoría de los medios masivos no encuentran eco. Y en tercer lugar, la presentación de investigaciones, de informes especiales y de trabajos de profundidad que hemos desarrollado a lo largo del informativo para develar situaciones de irregularidades y anomalías y actos de corrupción, de desgobierno y atropellos, como por ejemplo el del Jarillón. Yo voy a referirme entonces a 4 puntos. Primero de ellos se relaciona con la democratización de la información. En algún momento uno de mis estudiantes en una universidad aquí en la que doy unas clases de escritura periodística me preguntaba por qué eso de la democratización de la información, que si era que aquí en Colombia no había democracia en la información. Pasemos al punto 1. Y entonces se me ocurrió ir a la internet en el aula de clase y tomar una de las piezas, de las múltiples piezas que hemos, pasemos al punto 1, de las múltiples piezas que hemos publicado en el noticiero sobre el Jarillón. Como este es un medio de comunicación audiovisual, yo creo que es mejor que hablen las imágenes, ¿cierto? Vamos a ver si hay democracia en la información en nuestra ciudad a partir de lo que veamos. ¿El Jarillón? Gerardo Quintero han sido 2 líderes que han luchado incansablemente por defender los derechos de la comunidad de Venecia Las Vegas en el Jarillón del río Cauca. Hoy Jacqueline hace parte de las 350 familias que fueron sacadas a la fuerza de sus viviendas. Para esta mujer es indignante que la alcaldía hable de un plan de reubicación cuando muchos se encuentran en la calle o, como ella, de posada. La entrega de casas no se hizo directamente o no en todos los casos a personas que vivieran dentro del Jarillón. Tenemos las pruebas que testifican de que las casas fueron entregadas a gente que no vivía en el Jarillón y hoy gozan de una vivienda, mientras que las personas que verdaderamente habitábamos en el Jarillón, que tenemos los documentos que así lo prueban, estamos tiradas a la calle. Estas personas han participado en las supuestas mesas de concertación con la alcaldía y delegados del Plan Jarillón, pero asegura Arisa que nada de lo que se discutió y se acordó se cumplió. Tenemos la lamentable situación de personas en la calle, algunos de posada, donde vecinos, otros pagando arrendo en piezas, y en los peores casos tenemos gente durmiendo en cambuches, donde han llegado nuevamente estos funcionarios del Plan Jarillón y les han demolido estos cambuches otra vez para que las personas se vayan, pero no tienen para dónde irse. Aris y Quintero han luchado para que se les respete el derecho a una vida digna, a la vivienda, pero ni siquiera habitar en terrenos privados fue respetado. Por ejemplo, en este momento, en la suma que estamos haciendo, todo este terreno es privado, es de Diego Domínguez Vázquez. Está en la escritura, están los certificados de tradición, tomamos los puntos. Aquí se hizo restitución de bien de uso público que no debió hacerse, porque si es terreno privado deben buscar otra manera jurídica por medio de un juez. Hoy las familias que habitan en el sector Venecia Las Vegas están a la espera del fallo de la denuncia instaurada ante la Fiscalía por peculado, prevaricato por acción y omisión, abuso de función pública por parte de varios funcionarios de la alcaldía, y para que se investigue qué ha pasado con los recursos destinados al Plan Jarillón para la reubicación de las familias que hoy están en la calle.
Veamos la siguiente, que tiene que ver con un drama humano que se deriva de este atropello que viene cometiendo la alcaldía de Cali, a la vista de todos los medios de comunicación en Cali, sin que nadie diga nada. Carlos Mena es un hombre de 72 años que con nostalgia recuerda cómo la violencia bipartidista de los años 50 lo desterró de su entorno. La violencia política de ese tiempo nos asesinaron a mi padre, la chulavita, la policía de ese entonces. Entonces tuvimos que salir huyendo porque nos iban a matar. De aquí en adelante ya era la granja productiva donde estaban las gallinas. Todo este pedazo era de las gallinas. La violencia le arrebató a su padre y a su madre, que según él murió de pena moral un año más tarde, y desde entonces tuvo que trabajar para sobrevivir. Yo de niño, para sobrevivir, me tocó hacer muchas cosas que nunca las había hecho, porque yo estaba acostumbrado al campo. Como les contaba, me tocó embolar, me tocó vender prensa, me tocó vender comestibles en los trenes para poder sobrevivir, porque yo era un niño de 10 años. Todos mis enseres estaban aquí arrumados. Este hombre lleva en sus manos las marcas de la tierra que cultivó toda su vida, en sus mejillas las huellas del sol y en su mirada la sabiduría campesina, saberes que empleó para cultivar y cuidar gallinas y marranos en su hogar, por casi 3 décadas. Aquí yo viví mis mejores años. Y aquí quedaron enterrados también, porque de aquí tuve la felicidad que no tuve de niño. Hoy es uno de los más de 300 desalojados del Jarillón del río Cauca. Con el esfuerzo de toda su vida hecha pedazos, don Carlos no tuvo más opción que construir un cambuche de plástico y con desconsuelo recuerda el 9 de febrero como el peor de sus días. Fue una mañana difícil, las más difíciles de toda mi vida. Las más difíciles de toda mi vida, y aún las recuerdo como si fuera hoy. Llorando como estoy ahora, porque miraba para acá y pensaba, estuviera haciendo mi desayuno, estuviera alimentando mis animales, ¿a qué me voy a dedicar? Porque el trabajo mío era esta granja, esta casa. Entonces, el futuro es muy oscuro para mí. Con el agotamiento que dejan los años, a don Carlos no le quedó más que el recuerdo de su parcela y su casa fresca y acogedora. Hoy se encuentra solo, bajo el inclemente sol, y como a sus 10 años, desalojado, desplazado, desterrado. Esta vez no por la violencia de los partidos políticos, esta vez por la alcaldía de Cali y el mal llamado Plan Jarillón. Bien, y finalicemos con una pieza del primer año de nuestro noticiero, una investigación que hicimos y que presentamos en 8 entregas, que fue una investigación sobre el circuito de corrupción y de irregularidades que hay en lo que denominamos el cartel de los desalojos. Una bendita arma para defendernos, es el Esta señora tiene que ocultar su rostro y su identidad porque teme por su vida. De esa magnitud se ha tornado el ambiente relacionado con las luchas de miles de jefes de hogar que reclaman frente al Estado, los bancos y los carteles de los remates para salvar sus viviendas. Los damnificados han detectado que detrás de las mafias de las subastas hay oficinas de cobro que, con fines de lavado de activos, los amenazan para que entreguen sí o sí sus casas, y lo hacen con hombres armados. Sí, realmente está confirmado y lo hemos analizado y lo hemos estudiado, que son personas de una procedencia pues
incómoda porque ya hay amenazas a personas, están amenazándolos llevan armas y le dicen necesitamos la casa por las buenas o por las malas. No, esto está muy puta. ¿Qué necesitas? Contame. Los abusos son tan recurrentes y violentos que los afectados, especialmente los de estratos unidos, se han agrupado en la ONG Integración Sin Fronteras para tratar de defenderse. Pero la lucha de los afectados ya ha costado vidas. ¿Pero qué hace el Estado? ¡La puerta! ¡Cierra la puerta! ¡La puerta! ¡Cierra la puerta! Pues puta, esto tiene que cambiar, porque es que la gente no puede dejar, porque así sabe. Pero es que la gente ¿qué sabe cómo pone la gente? Ellos no tienen derecho. Mira. Vení. No. Ahorita realmente estamos siendo desplazados por las oficinas de cobro, por esas oficinas o esa gente pues que tiene microtráfico, que lava activos. Esas son las personas que nos están desplazando en nuestras viviendas forzadamente con la complicidad del Estado. Los barrios más afectados son los de las comunas 21 y 14 de Cali, hacia donde han orientado su accionar los carteles de los remates. En la comuna 21 son 22 barrios, pero los más afectados en el tema de viviendas de interés social son Compartir, son Talanga, son Manantial, está de la comuna 14, está también el barrio Villa de San Marcos. También hay casos que nos llegan que es del poblado campestre, y en estos últimos meses ha llegado familias afectadas de Tejares de Salomia y Brisas de los Álamos. Hoy los damnificados reclaman que el Estado actúe y reivindican su derecho al realojo, es decir, la restitución de sus bienes inmuebles expropiados por bancos y carteles. Ellos se han convertido en desplazados urbanos. Entonces ellos lo que hacen como entidad financiera es la cláusula aceleratoria, colocarla y de una nos embargan nuestro inmueble. De nosotros prácticamente estamos siendo desplazados forzadamente aquí en la ciudad, o sea, somos desplazados urbanos, y el Estado no quiere hacer nada, no nos quiere hacer el realojo, que es lo que nosotros sabemos que existe. Como se ve, la lucha por la vivienda en Colombia está también signada por la violencia. Pero a pesar de que el Estado no responde y ha dejado a la buena de Dios a quienes siguen en la brega, hay defensores de los derechos de los desalojados que no cesan en su trabajo desde la legalidad. En próxima entrega lo mostraremos. Bueno, entonces, esa fue una serie de 8 entregas en la que denunciamos ese circuito perverso, ese círculo perverso en el que hay connivencia entre las entidades financieras, administradores de justicia, bancos, inspectores de policía, Policía Nacional. ¿Por qué traigo a colación estas 3 piezas? Porque realmente no vimos nada de eso en nuestros medios de comunicación. Entonces, cuando ese estudiante me preguntaba por qué hablar de la democracia en la información, profe, si aquí hay muchos medios de comunicación, yo le decía, porque es que no basta que haya muchos medios de comunicación. El problema es que hay una balanza que está absolutamente desequilibrada y que la inmensa mayoría de sus medios de comunicación, que además son los más poderosos, tiran hacia un solo lado. Y el segundo problema es que estos medios de comunicación, y hablo de los de Cali, para circunscribirme al ámbito local, sin hablar ya de los nacionales, porque están irrigados por la pauta de la administración municipal. Y porque aquí esa pauta coopta la libertad de expresión y de información. Aparte de las posiciones ideológicas de los medios, hay una cooptación a través de la pauta, y eso impide que haya un desarrollo de la democracia en la información. Esas son expresiones evidentes de que no hay democracia en la información. No basta con la pluralidad de medios. La pluralidad de medios debe estar acompañada, y no es solamente formal, es de contenido, de fondo, y debe estar acompañada de la pluralidad de agendas informativas, de visiones de la sociedad. Y no hay democracia en la información cuando
recibimos mensajes como este, que nos llegó hace poco a uno de los correos nuestros, en el que un señor nos decía: este noticiero forma parte de la dictadura del socialismo del siglo XXI que ya comienza en Colombia, ahora que cambiaron la Constitución de Colombia al incluir las 310 páginas del Acuerdo de La Habana, cuando el pueblo votó y ganó con un no al plebiscito. Se pregunta él: ¿quién los financia? ¿Quién está detrás de ustedes? Noticieros que nunca se veían en nuestra televisión, ahora se ven hablando de paz, cuando se les ve el sesgo político y el odio a los que llaman los de la ultraderecha porque piensan diferente. Algo que nunca antes se había visto en la televisión regional. ¿Son acaso ustedes los Telesur del Valle del Cauca que a todo el que piensa diferente lo satanizan? ¿Quién está detrás de ustedes? ¿El PSCC, Unión Patriótica, Marcha Patriótica, Polo Democrático? ¿Van a seguir defendiendo un proceso de paz corrupto hecho por un gobierno corrupto con una guerrilla corrupta? ¿Ustedes creen que todos los vallecaucanos se les van a tragar el cuento? Y bueno, y más adelante dice que nada será fácil de aquí en adelante, pero con la ayuda del Todopoderoso saldremos triunfantes algún día. Entonces, un mensaje muy peculiar, muy paradigmático, ¿no?, que expresa la forma como los medios hegemónicos han horadado y han penetrado la mentalidad de muchísimos colombianos. Yo ni digo el nombre porque pues seguramente es una persona que cree en eso y a lo mejor ni querrá hacernos daño, pero piensa así y hace un daño terrible con esa clase de mensajes. Además se siente en el derecho de mandarnos ese mensaje, que es un mensaje que a cualquiera dejaría preocupado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo veo de fondo en ese mensaje de ese ciudadano que nos ve? Que para él es inaudito que haya un medio de comunicación, un informativo, un noticiero como el nuestro, que muestre cosas distintas. Ese es el asunto de fondo, el problema preocupante y por el cual considero que no hay democracia en la información. Porque la hegemonía, el monopolio de la información que genera opinión ha derivado en la construcción de esta clase de mentalidades. Este debe ser un ciudadano cualquiera. Yo no creo que sea un paramilitar ni que sea una persona violenta. Es una persona que seguramente piensa así porque así lo construyeron los medios de comunicación. Porque no hay democracia en la información. Y ese es el trabajo, esa es la tarea a la que nos enfrentamos todos los días a través de Pacífico Noticias. Tratar de romper esa hegemonía y de incidir en estas personas que piensan de esta forma y que creen que es inaudito, que es inaceptable que haya otra visión de la sociedad. Entonces se ha construido una sociedad absolutamente antidemocrática y los medios de comunicación son reflejo de esa sociedad. Entonces el alumno me decía: profe, sí, ya ve, usted tiene razón, pero es que los periodistas tienen que decir eso porque si no los echan. Y yo le respondí: sí, usted tiene razón, eso es otra evidencia de que no hay democracia en la información. De modo que, digamos que ese es el precedente que nos congrega aquí. Pero entonces, como eso está ocurriendo y viene ocurriendo de tiempo atrás, y ya lo vamos a ver con una rápida referencia histórica que voy a hacer, tenemos que actuar, tenemos que pasar del cuestionamiento a la acción. Y ustedes son fundamentales para pasar a la acción. Ustedes, todos los que están aquí, nos van a ayudar a nosotros, a Pacífico Noticias, a pasar a la acción. Vamos a debatirlo, vamos a discutirlo y vamos a incorporarlos a nuestro equipo de redacción. Bien. Yo trabajé en una maestría de historia, mucho de historia de la revista Alternativa. Hice mi trabajo de investigación sobre la revista Alternativa y quiero traer a colación lo que pasó con la revista Alternativa, porque
el nombre es obviamente absolutamente pertinente. Aquí hay muchas personas que seguramente vivieron esa etapa de la revista alternativa. No les pido que levanten la mano, pero sí hay bastantes que debieron conocer la revista alternativa. Aquí hay algunos ejemplares de ella. La revista alternativa surgió en una época de nuestra historia supremamente importante. Era una época en la que además no había internet. Era una época en la que el medio escrito tenía una enorme importancia, un enorme influjo, una enorme incidencia. Y era una época de pleno desarrollo de las insurgencias. Alternativa es un punto de referencia para el periodismo alternativo, pero medular, que creo que no ha sido suficientemente estudiado por el periodismo colombiano. Es más, solo hay como 3 o 4 libros sobre la revista alternativa, que circuló entre 1974 y 1980. Terminó circulando en una época de terror, en el periodo de Julio César Turbay Ayala, ni más ni menos, del Estatuto de Seguridad, el régimen del Estatuto de Seguridad, el momento de la detención de centenares de personas que iban a las caballerizas de Usaquén, que iban a las caballerizas aquí, también del batallón Pichincha, en una época de torturas y de antidemocracia. La revista alternativa surge en una confluencia también de organización, de periodistas de las capas medias, incluso altas, porque uno de sus fundadores y de sus inspiradores fue Enrique Santos Calderón, el hermano del presidente de la República, al lado de Gabriel García Márquez y de otros intelectuales, varios de ellos ligados a la Universidad del Valle, como Bernardo García, que fue uno de los protagonistas de las luchas de 1971. Bien, tenemos suficiente tiempo porque la idea es que podamos dejar elementos de juicio para la discusión al final. Entonces, la revista alternativa surge en una confluencia entre la insurgencia del M-19 y este grupo de intelectuales. Y ellos se propusieron 4 puntos que me parece fundamental tener en cuenta en este momento para que analicemos cómo el tiempo pasa y las estrategias se estancan. Miremos, estas son algunas de las portadas. Vamos a ver cuáles eran. Estos eran los objetivos de la revista alternativa cuando nació. La revista alternativa partía de la consideración de que había una visión hegemónica de la sociedad por parte de la prensa colombiana, de la gran prensa como ellos la denominaban, y que respetaban la existencia de la prensa gremial, de la prensa partidista de la izquierda, pero que ellos no se iban a meter a suplantarla, sino que lo que querían era complementar su ejercicio. Primer objetivo, un reconocimiento, el nivel hegemónico de los medios de comunicación de las élites y la desigualdad en la difusión de información y de opinión por parte de los medios gremiales y alternativos, que había por cantidades, porque era una época en la que todo el mundo escribía, en la que, a pesar de que no había la internet, cada grupo político o social que surgía fundaba un periódico. Es más,
había más periódicos que militantes en la izquierda. En segundo lugar, se planteaba la difusión de investigaciones sociales. Había una gran cantidad de investigaciones que no tenía la difusión suficiente. Alternativa se proponía difundirlas. En tercer lugar, se proponía hacer un medio de difusión de las luchas sociales, porque consideraba que en los grandes medios no había eco de esas luchas sociales. Y en cuarto lugar, se proponía ser como una especie de canal de unidad de toda esa playa de islotes que había en la izquierda de ese momento, que había subdivisiones de las divisiones y subdivisiones de las subdivisiones. Entonces se proponía una consolidación crítica de las fuerzas de avanzada, no reemplazar a esas fuerzas, pero propugnar porque ellas se unieran, porque ellas llegaran a acuerdos. Finalmente, Alternativa fracasó en eso. Alternativa se propuso no ser un partido político, finalmente terminó auspiciando un movimiento político, incluso alcanzó a elegir algunos de sus voceros en cuerpos colegiados. ¿Qué pasó después? ¿Qué ha pasado 43? ¿Por qué desapareció la revista Alternativa? En primer lugar, por falta de recursos. En segundo lugar, por falta de publicidad, que está ligado con el anterior. En tercer lugar, por diferencias internas. Pocos meses después de fundada la revista Alternativa, se enfrentaron varios de los grupos. Salió uno de ellos. Posteriormente se produjo una nueva ruptura, salió el grupo de Bernardo García, y siempre se mantuvo el de Enrique Santos Calderón con García Márquez y otros intelectuales de la época. También desapareció por falta de apoyo social, por el poder de la gran prensa y por amenazas del establecimiento. La revista Alternativa fue objeto de varios atentados terroristas, desde agentes de derecha. Y después de 43 años, estos mismos objetivos que he señalado aquí, son mismos objetivos filosóficos y editoriales de la revista Alternativa, siguen vigentes. O sea, está vigente ayudarles a la prensa gremial y del mundo alternativo a la difusión de lo que hacen y de lo que piensan. Está vigente la difusión de las investigaciones, de tantas investigaciones que se hacen en el mundo académico, en el mundo social, de las problemáticas de nuestra sociedad. Está vigente como lo que más, la visibilización de las luchas de las resistencias sociales, y sobre todo su visibilización desde unas ópticas veraces, no desde la tergiversación y la manipulación. Y está vigente, sin lugar a dudas, algo que se propuso de manera medular la revista Alternativa, y fue ser canal de unidad, o por lo menos de entendimiento, entre las diferentes islas de nuestra izquierda, lo que llamamos hoy el mundo alternativo. De modo que miren ustedes cómo 43 años después seguimos casi que en lo mismo, y nosotros estamos tratando de hacer lo mismo que hizo en su época la revista Alternativa, y por lo cual, y al no cumplirse esto, tuvo que cerrar y se perdió esa experiencia, y casi que ese recorrido histórico también se ha ido perdiendo, porque eso es muy poca la sistematización desde el mundo de la academia, desde la historiografía que se ha hecho de la experiencia de la revista Alternativa. Entonces, estos factores que están aquí también nos están afectando a nosotros hoy en la izquierda, en el mundo alternativo, en el mundo social. Hoy nos debatimos en medio de un sectarismo terrible dentro de los diferentes escenarios del mundo alternativo, por ejemplo, y ni qué decir de las dificultades para la sostenibilidad de los proyectos.
¿Qué hacer después de 43 años? Entonces, considero que hay una serie de estrategias en las que tenemos que meternos, que tenemos que empezar a debatir, no solamente los periodistas, no solamente quienes estamos comprometidos con otra visión de la realidad desde medios de comunicación, sino desde todos los colectivos que piensan, que actúan, que hacen política, que hacen trabajo social. Creo rápidamente que es fundamental meternos en la discusión de una ley democrática de la comunicación. En Colombia es muy difícil esto desde la aprobación de la Constitución de 1991, porque inmediatamente ella fue promulgada, fue demandada la ley, el Estatuto del Periodista, la Ley 51 de 1975. Nosotros no tenemos Estatuto del Periodista, no hay una ley realmente del periodista. Hay una ley que es la Ley 1016 del 2006, que es una defecio, como casi todo lo creado por Álvaro Uribe durante su gobierno. Es una ley inocua. Realmente hace falta que iniciemos ese debate. Hay algunos gremios que lo están debatiendo. A propósito del acuerdo de paz, también se debatió mucho sobre esto y estamos en hora de continuar en ese debate. Una ley que, entre otras cosas, democratice la pauta estatal, porque la pauta estatal se ha convertido en la caja menor de los politiqueros y de la corrupción, e incide en que haya la desinformación y la antidemocracia en la información que develamos con solamente 2 casos, entre muchísimos más, en relación con lo del Jarillón del río Cauca, con la forma como han sido destruidas las viviendas de las personas que están siendo desalojadas de allí, porque no solamente se les desaloja, sino que se les destruyen las casas, como hace el Estado israelí con los palestinos en Gaza o en Cisjordania, ni más ni menos. Y esto a la luz de todo el mundo y nadie dice nada, y la impunidad impera y los medios de comunicación están callados. O como lo que pasa con las entidades financieras que protagonizan en connivencia con otros actores los desalojos y la pérdida de las casas de hogares humildes. Se requiere el seguimiento a lo acordado en La Habana. No se alcanzó todo lo que se había planteado en un principio, porque el plebiscito, que se perdió por 60.000 votos, incidió en que los espacios el número de espacios que se planteaban en el acuerdo bajaran sustancialmente, el acceso a medios institucionales también, pero hay que hacer un seguimiento de eso y meterse en la lucha por que se materialice. Es necesario un cambio estratégico de la visión colectiva de los medios de comunicación. Yo he notado a lo largo de las coberturas que hacemos que nuestros actores desde la izquierda y el mundo alternativo cuestionan mucho los medios de comunicación, pero se derriten por 20 segundos en RCN o Caracol. Es más, lo promocionan de manera masiva en las redes. Muchachos, compañeros, a las 12:30 vamos a salir por RCN en la sección sí o no, por ejemplo. Pero muchas veces cuando nosotros los buscamos, y hermano, estoy ocupado, ay hermano, tenemos esta cosa. O sea, nosotros nos quejamos y cuando abrimos los espacios no encontramos el eco necesario, la ayuda indispensable en nuestros compañeros de filosofía, de ideales, de lucha. Yo creo que esa es una crítica que tenemos que asumir y sobre la que tenemos que actuar. Yo he visto congresistas de la izquierda que prefieren 10 segundos en Caracol, porque claro, desde el punto de vista práctico eso da mucha audiencia, ¿no? Y es que Pacífico, pues no, pues miremos a ver cuál es su audiencia. Pero si nosotros no cambiamos ese chip y esa mentalidad, entonces siempre vamos a estar detrás de las migajas que nos tiren los medios masivos. Y vamos a evitar pensar de manera estratégica en cómo contribuir a que esos medios que están haciendo un gran esfuerzo desde la periferia se conviertan también en medios masivos, porque el objetivo nuestro no es ser marginales. Hacer periodismo alternativo no es marginalidad, de ninguna manera. Un medio alternativo no es para que esté por los lados, en la circunvalar, no, es para que incida, para que cada vez tenga mayor presencia en la sociedad y pueda contrarrestar de alguna manera el cerco hegemónico de los grandes medios.
De modo que se requiere que los colectivos sociales, que las organizaciones sindicales, por ejemplo, que pueden hacerlo, pero que por sus diferencias internas, por sus sectarismos, por sus posiciones muchas veces de privilegiar lo que ellos tienen que hacer en relación con sus necesidades internas, evitan comprometerse con los medios alternativos. Aquí se necesita cambiar la visión y entender que no podemos seguir detrás de las migajas de los medios de comunicación masivos, que tenemos que seguir con el cuestionamiento de esos medios, pero que tenemos que empezar a comprometernos con la construcción de los medios alternativos y a participar en ellos y ayudar a que ellos incidan dentro de la sociedad. No hay otra forma de que aquí haya democracia informativa. No hay otra forma de que esa democracia informativa contribuya a los cambios estructurales que necesitamos en esta sociedad. Necesitamos también periodistas y medios y gremios éticos, independientes. Yo no entiendo cómo se puede crear una organización gremial y lo primero que hacemos es invitar a la institucionalidad para que nos acompañe. Una enorme contradicción, una enorme contrariedad, con todo respeto de los compañeros periodistas, porque el problema no es la confrontación con los colegas periodistas, sino con una visión de la sociedad, que a veces nos conduce a un practicismo exagerado y entonces lo importante es que tengamos los recursos como sea o tengamos el apoyo como sea. Tampoco se trata de eso. Yo creo que hay un grave problema y lo dije recientemente en un encuentro del Círculo de Periodistas de Cali, en el sentido de que hay que rescatar valores éticos en el ejercicio de nuestra profesión, porque nos está acabando la falta de independencia en relación con las fuentes. Necesitamos también acabar con el mito de las redes. Nosotros creemos que con las redes basta. No, porque en las redes también están los medios masivos hegemónicos y ellos también a su vez hegemonizan las redes. De modo que no creamos que porque tenemos 4 o 5 páginas o porque difundimos nuestra información a través de diferentes grupos en las redes sociales, entonces nos están siguiendo de manera masiva. ¡Craso error! Y en las elecciones presidenciales en las que Mocus se veía ganador, tenemos una evidencia, un reflejo de esa situación. Necesitamos también más investigación. Los medios alternativos muchas veces nos quedamos en la opinión, ¿no? En el reflejar las posiciones filosóficas. Hay que desarrollar más el periodismo, más investigación, más trabajo con las fuentes y además de eso formatos nuevos. Por eso nosotros hemos tratado de que en nuestro noticiero haya más historias, haya más crónicas, haya más testimonios. Saberle llegar a la gente por otros mecanismos formales, como son los géneros periodísticos, para ganarlos y para poder incidir en esas mentalidades. Finalizo con algunas propuestas. Creo que ustedes pueden ayudarnos a construir una red de corresponsales de Pacífico Noticias. Ustedes en sus barrios, en las universidades, en sus centros de trabajo. Convertirse en nuestros corresponsales. Llámenos a cualquier hora. Nosotros hemos puesto el teléfono allí en varios clics que hemos hecho con nuestros reporteros, con Diana, con José, con Paola, con Jonathan, nuestro nuevo reportero que está cubriendo deportes ahora, para que los llamen. A mí me pueden llamar a la hora que sea, que estamos dispuestos. No, para mí es fundamental atender a la gente que ve el noticiero o que quiere que en el noticiero se difunda lo que está haciendo. Y me duele cuando no lo hacemos. Y mis periodistas, mis reporteros son testigos de hecho. A lo mejor dirán, Mena sí que friega. Porque estoy siempre diciéndoles, llamaste a fulano, llamaste a la señora. Lo primero que yo hago, comuniquémonos con la persona que nos llamó. Para mí es fundamental el televidente, la gente que nos está viendo. De modo que llámenos, comuníquense con nosotros, hagan suyo el noticiero, conviértanse en nuestros corresponsales. Les propongo crear un comité asesor con los que quieran de Pacífico Noticias, para que nos reunamos periódicamente. Van a nuestra sede que hay en el barrio Limonar y nos ayuden a mejorar. Nosotros cometemos muchos errores
necesitamos que nos los digan. También hacemos cosas buenas, nos gusta que nos digan también lo bueno que hacemos, a todos nos gusta, ¿sí o no? Necesitamos sentir ese motor que ustedes son, para corregir lo malo y para seguir haciendo las cosas buenas que estamos haciendo. Creo que es muy importante que propongamos la reunión de medios alternativos del Valle del Cauca, todos esos medios que están por ahí dispersos. Hay mucha gente que hace muchas cosas, pero todo el mundo en su feudo. Porque es que como llevamos en el alma, en el corazón, en el cerebro, en los músculos, en toda parte, el ego, entonces nosotros queremos ser el centro. Nosotros somos megalómanos por naturaleza. Y en la izquierda sí que se da eso. No, es que si no se difunde mi línea, entonces yo no voy a hacer noticiero. Y todos estamos absolutamente, y hay cantidad de esfuerzos, de luchas. Procuremos llegar a mínimos acuerdos, ayudarnos por lo menos a reproducirnos, a difundir las cosas buenas que hacemos. Lo hacemos con Bilton, por ejemplo, en Telesur. Ellos nos ayudan con algunas cosas, nosotros les ayudamos con lo que podamos. Tenemos que hacerlo aquí, en términos micro, acá en la región. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo? Y finalmente, creo que debemos empezar a desarrollar una idea de formación de periodistas populares alternativos, una especie de creación de un taller de periodismo alternativo, para que allí entreguemos las herramientas fundamentales para que ustedes se vuelvan periodistas y corresponsales de Pacífico Noticias. Muchas gracias.